estabilidad es muy común referirse a la estabilidad de los sistemas ecológicos, aunque existen definiciones que enfatizan distintos aspectos. En general, la estabilidad está compuesta por la resiliencia o rapidez con la que el sistema regresa a sus condiciones originales, y la resistencia, que es la capacidad del sistema para soportar disturbios. Estas propiedades son parte de un concepto muy amplio, que ha servido como un marco de referencia, obligado al estudiar ecosistemas. Sin embargo, en las definiciones de las propiedades ecosistémicas subyace otro concepto más: el disturbio, cual es cualquier evento relativamente discreto en el tiempo que transforma la estructura de una población, comunidad o ecosistema, y cambia los recursos, la disponibilidad del sustrato o el ambiente físico. Es un evento discreto que causa daños en el desarrollo natural de un ecosistema, provocando la pérdida parcial o total de sus atributos. Las características y los efectos de los disturbios dependen también de la movilidad del organismo estudiado. Cuando se trata de organismos sesiles, el disturbio puede caracterizarse mediante el tamaño de un área perturbada, la magnitud del evento, la frecuencia, la predictibilidad y el periodo de rotación. De modo complementario, la recolonización de la zona alterada depende de tres factores. 1. La morfología, la fisiología y la ecología reproductiva de las especies presentes antes del disturbio. 2. La morfología, la fisiología y la ecología reproductiva de las especies que colonizaron el lugar o de las que pueden llegar al sitio. 3. Las características del manchón del ambiente en el que ocurre el fenómeno: intensidad, severidad del agente de disturbio, tamaño, forma y ubicación. El estudio de la dinámica de poblaciones, en este caso flora, resulta muy útil para detectar efectos de los disturbios. A pesar de su naturaleza obvia, la consecuencia implícita fundamental de esta definición es que todos los disturbios liberan recursos que pueden aprovechar otros organismos. De este modo, el disturbio es importante en un aspecto del ciclo de vida de una población dada. Existen diferentes tipos de disturbios naturales. Encontramos a los vientos, que incluye tormentas, huracanes y tornados, la caída de árboles, el agua en movimiento, que incluye las crecidas e inundaciones, los deslizamientos, las heladas, las sequías a diferencia de estaciones secas, los incendios, animales, que incluye los pastoreos y las plagas. Estos son elementos propios de un sistema que impiden el desarrollo de los organismos existentes, en este caso, un sistema forestal. Por otro lado, la contaminación forestal es producida por la actividad humana, uno de los problemas más comunes en las naciones industrializadas, que implica la reducción del vigor y sobrevivencia de los árboles en los bosques, lo que conlleva así a una declinación forestal, cual es considerada una enfermedad multifactorial, ya que designa como cualquier desviación de un estado de salud normal de los árboles, ocasionado por algún agente externo. Este término de daño hace referencia al prejuicio localizado, causado por insectos o factores abióticos. Cabe hacer mención que en México, una de las principales causas del disturbio crónico son la extracción de leña como fuente de energía y material de construcción para la extracción de productos no maderables y la ganadería excesiva. A continuación, hablaremos de los disturbios naturales. Antes que nada, debemos de conocer los conceptos de disturbio y perturbación. Un disturbio es un evento discreto y externo que altera un ecosistema, comunidad o población, que cambia la disponibilidad de recursos y permite el establecimiento de nuevos individuos. Y la perturbación es la modificación de un régimen de disturbio. Estos dos conceptos se llevan de la mano. En la imagen se puede apreciar ambos conceptos. Primeramente, la estabilidad clásica, donde existe respuesta en la biomasa en el tiempo del muestreo. En la segunda gráfica del régimen se puede apreciar las respuestas continuas según el tiempo del muestreo. Y por último, en la perturbación, como existen varias respuestas según el tiempo, y ahí se puede apreciar claramente una perturbación. De igual forma, se debe de conocer los agentes de disturbios naturales, tales como vientos, como tormentas, huracanes y tornados, caída de árboles, agua en movimiento, como inundaciones, deslizamiento de los suelos, heladas, sequías, fuegos o animales
tales como pastoreos o plagas. De igual forma, de acuerdo a Schulz y colaboradores en el 2002, realizaron un estudio donde se demostró que la prominencia de los tipos de disturbios naturales varía según la región ecológica. Cabe señalar que de igual manera existen disturbios humanos. Unos ejemplos de estos son la minería, la contaminación, la agricultura y pastoreo, la irradiación, entre otros. En la imagen se puede apreciar los regímenes de disturbio. Estos se componen de 3 parámetros. Número 1. La extensión o tamaño, que viene siendo el área afectada. Número 2. La magnitud, que se divide en 2 partes. La intensidad, que es la fuerza del evento por área por tiempo, y la severidad, que es el nivel del impacto en los organismos. Y número 3. La frecuencia, que es el número de eventos por tiempo, que de igual forma se divide en 2, que vienen siendo el tiempo de regreso y la predictibilidad. Aunado todo esto, se puede encontrar la dinámica por claros. Esta se divide en 5 fases. Número 1, la destrucción. Número 2, la regeneración. Número 3, la competencia. Número 4, la muerte de pioneros. Y número 5, la homeostasis. Estas 5 fases se pueden apreciar en la imagen, de tal manera que en la parte central se encuentra sin ningún cambio, y a los extremos las diferentes fases según el número que tienen. Explicando esta imagen, del lado derecho se puede apreciar cómo varía estas fases sin ningún orden en específico. Y del lado izquierdo, en primera instancia, se marca con el número 5, que es la homeostasis. Por debajo del número 5 se encuentra el número 1, que es la destrucción por algún disturbio, seguido por el número 2, que es la regeneración. Después de todo esto se encuentra el número 3, que es la competencia de los organismos más adaptados, y por último, la muerte de los pioneros. Cabe señalar que estas fases pueden variar según el disturbio y la zona afectada. En la dinámica por claros existe una prueba llamada mosaico de regeneración. Esta es desde una vista aérea donde se divide por cuadrantes y se aprecian las áreas de afectación y las que se han regenerado con el tiempo. En cuanto al fuego, que es uno de los disturbios más comunes en los últimos años por diversas causas, cuenta con 6 regímenes. El primero es la frecuencia y la estacionalidad del fuego de ignición. Número 2 es la inflamabilidad del combustible. Número 3, la tasa de acumulación del combustible. Número 4, las características químicas y estructurales del combustible. Número 5, la variabilidad del paisaje. Número 6, las condiciones del tiempo durante el evento. Principalmente debemos de conocer cuáles son las fuentes de ignición. Estas pueden ser los rayos, fuegos espontáneos por diferentes causas, la acción volcánica, la caída de las rocas y por último y más importante, por razones humanas, accidentales o intencionales. Todos estos disturbios pueden dejar legados. Los disturbios, dependiendo de sus características, pueden dejar huella en el paisaje, la vegetación o en los suelos. Estas huellas se pueden apreciar en las 3 imágenes, donde un huracán afectó severamente la vegetación, haciendo que los árboles se cayeran, y después de varios años la vegetación volvió a crecer. Pero algunos árboles caídos no se descompusieron, sino se quedaron en el mismo sitio. Esto es una huella ecológica. En resumen a todo esto, podemos decir que el disturbio va de la mano a la perturbación. Los tipos de disturbios naturales varían según la región ecológica. Un régimen de disturbio se define por la extensión, magnitud y frecuencia. Y por último, pero no menos importante, los disturbios pueden dejar legados en el paisaje, la vegetación o en los suelos. El siguiente tema que abordaremos son los factores de disturbio forestal, que para poder entender qué es un factor de disturbio debemos definir cómo o qué es
el factor, el cual un factor es el elemento, circunstancia o influencia que contribuye a producir un resultado. Entonces podemos decir que el factor de disturbio es la influencia de un fenómeno, ya sea natural o provocado, hacia un área forestal conservada, transformándola en una zona forestal ya perturbada, en la cual uno de los efectos que generan el disturbio de manera natural son los incendios forestales, que ya hemos observado en el video, que se presentan continuamente a lo largo del mundo. Además que existen otros fenómenos, como lo son las explosiones volcánicas, como las podemos observar en el centro de nuestro país, las tormentas huracanes, que son más apegadas al Golfo, al Caribe, y también podemos observar tornados e inclusive rayos. Pero cabe resaltar que estos factores que generan el disturbio no se consideran a gran medida tan ofensivos hacia estas áreas, sino que el disturbio forestal se va a presentar más que nada por la intervención humana para su beneficio de su población, o sea, nuestra. Un ejemplo que observamos a gran medida es la ganadería, agricultura, pastoreo, especies introducidas por inconsciencias humanas que pueden dañar directamente a las especies forestales, siendo plaga u otros aspectos. La caza, que también se emplea directamente en las poblaciones para atrapar lo que son mamíferos para el consumo directamente. En lo que hacen es quemar las áreas para que la fauna salga de su hábitat y poder atraparla. Y en gran medida también en la zona norte de nuestro país, la minería, que es uno de los pilares también de la economía mexicana, donde se extraen el oro, la plata y otros beneficios que son minerales naturales. Y en el sur podemos observar lo que es el cambio de uso suelo en las áreas forestales pegadas a las costas o inclusive dentro ya de la selva, para hacer distintos asentamientos humanos y turísticos directamente. Un ejemplo de ellos lo podemos observar con Tajamar, que se quería hacer un cambio de uso de suelo, el cual no fue aprobado, pero ya se hizo un disturbio forestal en esa área como tal. La contaminación de un bosque es consecuencia por las actividades humanas, de la descarga y el contacto con sustancias tóxicas o contaminantes que pueden tener efectos adversos sobre el medio natural o la vida. Nace de las irresponsabilidades de muchas personas al quemar matorrales, bosques, etc. De aquí derivan los incendios forestales, tan frecuente últimamente en nuestro país. La principal consecuencia es el daño del suelo. Además, existe un problema aún más grave: la lenta pérdida de la flora y la fauna. Existen 4 causas principales de los incendios forestales. La primera es accidentales, la segunda es negligencias, la tercera intencionales y por último la cuarta naturales. Las causas accidentales son la ruptura de líneas eléctricas, accidentes automovilísticos, ferroviarios y aéreos. Las causas negligencias son la quema agropecuaria no controlada, fogatas de excursiones, fumadores, quema de basura y limpieza de vías en carreteras. Las intencionales son la quema por conflicto entre personas o comunidades, la tala ilegal, entre otros. Y los naturales es la caída de los rayos o erupciones volcánicas. Actualmente en México
existen 70 incendios forestales reportados, estos repartidos en 20 estados de la República, de los cuales 3 son de atención especial. Estos incendios han afectado 9.166 hectáreas en toda la República, mientras que en el estado de Quintana Roo se han reportado 11 incendios forestales. La pérdida de árboles y otra vegetación puede causar el cambio climático, desertificación, erosión del suelo, daños a la calidad de la tierra, ya que los suelos forestales son húmedos, inundaciones, aumento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera que aumenta el calentamiento global y problemas vitales de la población indígena. Los bosques en México son destruidos por varios motivos, la mayoría de estos relacionados por el dinero e intereses privados, en conclusión, con funcionarios públicos, urbanizadores. Asimismo, el pastoreo intensivo acaba con los árboles jóvenes. Otro daño irreparable son los que producen los aserraderos, las fábricas de papel, compañías petroleras y mineras, quienes con la protección gubernamental saquean sin reponer los declives de recursos forestales y acuíferos. Por ello, millones de hectáreas de bosques se han perdido en los últimos pasos de los años aquí en México. La declinación forestal implica la reducción del vigor y sobrevivencia de los árboles de los bosques, y dada la relación que existe entre los contaminantes originados por el hombre y otros factores ambientales tensionantes, los patólogos forestales definen a la declinación forestal como una enfermedad multifactorial. La palabra enfermedad designa cualquier desviación del estado de salud normal de los árboles ocasionado por algún patógeno. El término daño hace referencia al perjuicio localizado causado por insectos o por factores abióticos como congelamiento, radiación luminosa o huracanes. La declinación es la acumulación de varias enfermedades causadas tanto por factores abióticos como bióticos que propician el deterioro gradual del individuo en forma general. Consiste en la pérdida del vigor del arbolado, expresado a través de un amplio rango de síntomas, incluyendo la decoloración o follaje anormal, reducción del crecimiento, disminución del follaje, rompimiento de las ramas y ramillas y enfermedades sucesivas, hasta llegar a la muerte de los árboles en un periodo más corto de lo normal. Los agentes de declinación pueden ser naturales o inducidos por el hombre. Si la declinación de un lugar es adjudicada a fuerzas naturales, se puede suponer la ocurrencia de algún tipo de adaptación biológica en el ecosistema. En cambio, la declinación inducida presenta un comportamiento diferente para cada condición ecológica. Dentro de la causa de la declinación forestal se encuentran los disturbios naturales, como por ejemplo la inestabilidad climática a corto plazo o eventos climáticos estresantes que pueden ocurrir repetidamente en el sitio durante el tiempo de vida de la corte. Otro factor es el hábitat, particularmente en relación a condiciones de pobreza del suelo. También el frío en zonas templadas, húmedas y biomas húmedos de montaña puede repercutir en el decaimiento paulatino al causar cada vez daños irreversibles a algunos individuos. Otra causa es el efecto de factores climáticos sobre las plantas, donde se ha señalado que tanto la sequía como las heladas influyen en la declinación de los bosques, aunque cabe mencionar que aun cuando pueden tener consecuencias críticas como la reducción de la vitalidad y de la densidad de las masas forestales, estas son más severas si algunos patógenos u otros factores intervienen en el debilitamiento posterior.
La contaminación ambiental en la declinación forestal recientemente señaló a los contaminantes atmosféricos como los principales culpables de la declinación forestal. Se dice que aún en bajas concentraciones pueden intoxicar a las plantas. Se han propuesto diferentes modelos para ilustrar los efectos de los contaminantes sobre los árboles. Uno de ellos considera los cambios externos de la planta en contacto de contaminación atmosférica, incluyendo al mismo tiempo las posibles respuestas internas. Así, tenemos que por la combinación de contaminantes en las hojas se produce una capa cerosa que tapa los estomas, interrumpiéndose el proceso de intercambio de gases, respiración y fotosíntesis, y con ello el metabolismo general. Dentro de los patógenos relacionados a las plantas, se describen 3 grupos de causas que inducen a la declinación forestal, las cuales son aquellas que inician la enfermedad, factores a corto plazo y factores que contribuyen a la declinación a largo plazo. La primera incluye cambios climáticos, contaminación del aire, pobreza del suelo, potencial genético de los árboles y envejecimiento. Los factores que la incitan a corto plazo incluyen lesiones mecánicas, daño por insectos defoliadores, heladas, sequía, exceso de sales y contaminación del aire. Dentro de la tercera categoría están algunos agentes bióticos como hongos, insectos, virus y nemátodos. Dentro de los síntomas de declinación, tenemos que los árboles maduros son los más afectados cuando se presenta la declinación forestal. Los síntomas que presentan a través de las etapas de declinación hasta llegar a la muerte son: decaimiento del follaje superior de la copa, moteado clorótico y amarillamiento de las ramillas o follaje maduro, amarillamiento y deformación del nuevo follaje similar al causado por deficiencia de minerales, reducción del crecimiento del árbol, disminución del crecimiento de los brotes y renuevos, así como el entrenudo y más tarde la muerte del follaje. Degradación de raíces y micorrizas, comenzando con el agotamiento de las reservas de la raíz. Caída gradual del follaje, ocasionando una capa irregular, asimétrica, con porciones muertas. En maderas duras, el agua es absorbida a lo largo del tallo, formándose brotes de follaje. Dependiendo del vigor del árbol, se presentan ramas adventicias o pequeños brotes de apariencia sedosa o tersa. La raíz es invadida por hongos que parasitan el sistema radicular, acentuándose el síndrome de declinación hasta matar el árbol. Invasión por hongos en la base del árbol, presencia de descortezadores, desprendimiento de la corteza en las ramas y el tronco. Mientras el bosque se encuentra en un estado de vigor normal, se puede recuperar, pero si alcanza la edad de envejecimiento o entra al estado de senescencia, una inestabilidad puede disparar su declinación. El reconocimiento cada vez mayor del rol de los disturbios naturales son base para modelar la estructura y composición de los bosques que se han generado durante las últimas décadas. Resulta muy importante para entender y no anteceder la conservación y manejo forestal de los recursos naturales, pues les resultan una pieza clave para comprender los patrones de disturbios pasados, presentes y de esta manera anteceder a los futuros, y de esta manera contener y contrarrestar dichos disturbios. Los mecanismos que confieren resiliencia son base para propiciar la sustentabilidad de los ecosistemas. Si bien ecólogos y forestales han reconocido desde muy temprano la influencia de estos procesos en la dinámica de vegetación, su importancia fue comúnmente minimizada debido a la fuerte influencia de la teoría asociacional tradicional, que consideraba la ocurrencia y efecto de los disturbios como algo menor y poco relevante. Este tipo de disturbios son eventos muy comunes y frecuentes, inherentes e inevitables, que afectan a los distintos niveles de organización biológica. Sin embargo, en algunos casos, la ocurrencia y percepción de ellos pueden ser sorpresivas para la sociedad. En el caso de aquellos que afectan a los bosques, para la mayoría de las personas pueden parecer eventos raros o ajenos a estos ecosistemas, derivados probablemente de la poca frecuencia con las que ocurren, o a la importante influencia humana.
Además, estos fenómenos operan o han operado en distintas escalas temporales y espaciales y a distintos niveles de organización ecológica. Por ejemplo, la repentina destrucción o muerte de plantas y o animales que resulta en una serie de cambios bióticos y abióticos en los ecosistemas pueden perdurar por muchas décadas y afectar grandes extensiones de paisajes forestales. Y así, estos cambios pueden influenciar significativamente en el desarrollo y trayectoria de su vegetación. Por lo tanto, los disturbios, más que considerarlos como agentes de destrucción, deben ser reconocidos como procesos ecológicos normales e integrales que forman parte de la dinámica ecológica a largo plazo. Si bien este proceso de sucesión es más claro y ejemplo conocido como manifestación de recuperación y resiliencia, otras recuperaciones menos obvias, pero igualmente importantes, son aquellas que no permiten que pequeños disturbios se conviertan en grandes disturbios. Por ejemplo, micorrizas que ayudan a los árboles a recuperarse rápidamente de sequías. Así, al igual que los disturbios, la recuperación ocurre a distintas escalas, desde aquellas que son poco perceptibles a otras que son más conspicuas y por lo tanto llaman mayormente nuestra atención.